Bien, vamos a ver ahora el ejemplo de cómo escribimos esto en un programa de C++. Bueno, acá tenemos un programa que ya tiene algunas sentencias escritas. Fíjense, lo mismo que escribimos allá, pero ya ahora en el lenguaje. Cadena de caracteres, acá le asignamos 21 caracteres. Nosotros cuando definimos una cadena, tenemos que decir qué cantidad de caracteres va a tener. Y si yo le pongo 21, es porque espero que el máximo tamaño de la cadena sea 20. ¿Por qué? Porque siempre tengo que reservar uno más para el /0. De hecho, cuando yo hago esta asignación, al definir la cadena de caracteres, automáticamente el C++ le agrega en la posición 11, ya vimos que Hola Mundo tiene 10 caracteres, en la posición 11 le pone automáticamente el /0. Acá vamos a definir también, en paralelo para poder ir comparando los elementos, una cadena como las que habíamos visto hasta el momento, de tipo string. Y le vamos a poner un contenido. Vamos a aclarar algo. En este tipo de datos, tanto en los datos de tipo cadena de caracteres como cadena de string, el ingreso de datos no se puede hacer de la misma manera que ustedes hacían hasta ahora con el CIN. En el caso de la cadena de caracteres, directamente les va a dar un error de compilación. En el caso de la cadena de string, lo que va a ocurrir es que les va a aceptar el CIN. Pero internamente se va a cortar apenas encuentre un blanco, un espacio. Entonces, si nosotros hiciésemos un CIN a cadena de string con este texto, con el texto bienvenidos a algoritmos y estructura de datos, al hacer después un cout, lo único que veríamos es la palabra bienvenidos. Diferencias hasta el momento entre cadena de caracteres y cadena de string. Una es que la cadena de string no tiene un límite a la cantidad de texto que puede contener. La cadena de char está limitada estrictamente por el tamaño máximo que nosotros le definimos cuando ponemos en su definición entre corchetes ese número. Entonces, lo que estamos haciendo es escribir un pequeño programa que nos va a permitir mostrar la cadena de caracteres y esta instrucción, que creo que ya la vimos en alguno de los videos anteriores, que también la podemos aplicar a una cadena de caracteres y vamos a ver qué nos dice como tamaño de esa cadena de caracteres. Y lo mismo vamos a hacer para la cadena definida de tipo string. ¿Sí? Además, lo que vamos a agregar a continuación es una instrucción que la tienen detallada en la primera página del TP2, que es el strlen. Esta es una función que nos permite saber de esa cadena de caracteres, por ejemplo, que nosotros definimos de 21 caracteres de largo, nos va a decir cuántos caracteres tiene efectivamente. ¿Existe esa función para las cadenas de string? Sí. Y la función es esta. Es el nombre de la cadena string, punto, size, y los paréntesis
que indican que eso es una función. Vamos a ver si ejecutamos este programa, ¿qué nos dice? Porque, una aclaración, yo acá, inmediatamente después de esto, le puse una pausa, porque después vamos a ir viendo algunos contenidos más. Vamos a ejecutarlo, y ahí nos vamos a encontrar que está abierto el antivirus. Vamos a hacer una cosa, vamos a momentáneamente suspender el uso del antivirus. ¿Sí? Vamos a desactivarlo momentáneamente para poder ejecutar esto sin problemas. Fíjense, cadena de char. A ver, acá me está molestando esto. Listo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Nosotros ingresamos, le asignamos de entrada Hola Mundo a la cadena de char y bienvenidos a algoritmos y estructura de datos a la cadena de string. Después mostramos el size of de la cadena de caracteres. Dice 21. Coincide con el tamaño definido. Y de la cadena de string, ¿qué nos dice? 8. Caramba, pero ahí teníamos un texto que es más largo que el Hola Mundo. ¿Por qué es eso? Porque las cadenas de string no se alojan en el mismo lugar donde uno las define. Uno define una variable de tipo string y lo que guarda en ese lugar es la dirección de donde guardó circunstancialmente la información. O sea, lo que está dándonos ese resultado es el tamaño que necesita para guardar una dirección de memoria. Entonces, el size of de una cadena de string no importa si tiene 10 caracteres, 150 o 2500, siempre va a ser 8, porque es el tamaño que necesita para guardar una dirección de memoria. Vamos a ver ahora cuántos caracteres tiene cadena char. Acá me dice 10. ¿Dónde lo revisé eso? Con el strlen. ¿Cómo hago lo mismo con cadena string? Con la función que habíamos visto, que era de tipo el size. ¿Hasta ahí estamos? Ahí tenemos a la vista. Vamos a ver qué pasó. Bueno, vamos a ejecutarlo de nuevo porque se nos perdió. Ahí está. ¿Cómo hace el size of para reconocer que hay 10 caracteres en esta cadena char de caracteres que tiene un total de 21? Bueno, busca el primer barra cero y cuenta los caracteres hasta el primer barra cero. ¿Hasta ahí estamos? Bueno, vamos a cerrar esto y vamos a seguir avanzando. Acá tenemos en este texto, que después se los podemos subir al aula, algunas aclaraciones que coinciden con lo que van a encontrar en la primera página del TP2. Revisando, la instrucción sizeof nos dice el tamaño de la variable. El strlen se usa para saber cuántos caracteres tiene efectivamente una cadena de tipo char, y para una cadena de tipo string, esa misma información se obtiene con el nombre de la cadena seguida por .size paréntesis. Vamos a ver cómo seguimos en el programa. Vamos a ingresar un nuevo contenido en cadena char y para eso lo que vamos a agregar es la forma de ingresar valores después de la definición. Acá ya no funciona para la cadena char
el sein a secas. Hay que usar una función que es esta, sein.getLine. ¿Qué es lo que aparece acá? El nombre de la cadena en donde vamos a ingresar los datos. Y este es el tamaño de la cadena. Ahora bien, vamos a aprovechar acá para introducir una mejora. Este 21 nosotros lo tuvimos acá y también lo tenemos en la definición, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa si yo acá le cambio el tamaño y le pongo 10? Y allá me queda 21 porque me olvidé. Es muy probable que esta cadena la necesitemos más de una vez en el programa y entonces cada vez que tengamos que hacer una modificación la vamos a tener que hacer en todas partes. ¿Cómo lo resolvemos esto? Vamos a definir acá arriba con esta instrucción define, minúscula tiene que ser, si no, no me lo va a reconocer. Por convención, vamos a decir que cuando definimos esto que pasa a ser una constante, la vamos a escribir acá arriba con esas características, toda en mayúscula. ¿Y qué vamos a hacer? Donde decía 21, vamos a poner tope. Y lo mismo vamos a hacer en el llamado a la función. ¿Qué pasa entonces? Si yo tengo que modificar el tamaño de la cadena por cualquier motivo, solamente lo modifico en el lugar donde lo definí. Y en todos los lugares donde lo uso, uso el nombre de esta constante. ¿Qué va a hacer el compilador de C++ cuando empiece el proceso de edición? Va a buscar en todo el contenido del programa la palabra tope, escrita tal cual con mayúscula, porque el C es sensible a mayúsculas y minúsculas, y lo va a reemplazar por el número con que yo haya definido la variable al principio. En este caso, 21. Entonces, volvamos a donde estábamos. Dijimos que íbamos a ingresar un nuevo valor, un nuevo contenido en la cadena de caracteres. Para eso usamos la instrucción sein.getLine. Acá vamos a mejorar esto, vamos a ponerle el nuevo contenido de cadena char es... Ahí está. ¿Y cuántos caracteres tiene ahora cadena char? Vamos a verificarlo con el strlen. Lo mismo vamos a hacer para cadena string. Y acá nos vamos a encontrar que para cadena string la instrucción es getLine. ¿Con qué característica? El primer parámetro es la palabra sin, que es para indicarle que es un ingreso. Hay otras aplicaciones para la función getLine, pero esta en particular nos permite con este parámetro indicarle que lo que vayamos a ingresar va a ir a parar a la cadena de tipo string que se llama de esta forma. Acá vamos a repetir esto, pero lo vamos a modificar para que quede más claro también. Es cadena string. ¿Y cuántos caracteres tiene ahora cadena string? Volvemos a usar la función .size. Acá hay un detalle. ¿Cómo hace el C con la función .size si no tiene el /0?
para saber la cantidad de caracteres. Bueno, esto tiene que ver con información que el C guarda internamente junto con los contenidos de la variable de tipo string. En el momento en que se modifica esa variable, guarda en la memoria la cantidad de caracteres que esa variable tiene. Como eso se guarda en la memoria, esto puede servirnos para programas como lo que estamos haciendo, pero no nos va a servir para cuando empecemos a trabajar con archivos. Por eso es imprescindible que aprendamos a trabajar con cadenas de tipo char. Bien, vamos a probar ahora esta versión del programa. La vamos a compilar. Ups, acá hubo un problema, pero esto es un problema del compilador. Vamos a cambiarle simplemente el nombre y debería compilar. Lo guardamos, ahora volvemos a compilar. Efectivamente compiló, no hicimos ninguna modificación en el programa y ahora vamos a ejecutar. La primera parte está igual. La cadena de caracteres tiene 21, 8 la dirección de memoria que guarda la variable string, 10 es el hola mundo y 18 el bienvenidos. Ahora nos pide ingresar algo nuevo para cadena char. Vamos a poner hola. Vamos a ver qué nos dice al salir de acá. Fíjense, gracias por la... Oh, me pasé del tamaño que había definido para la variable. ¿Y qué hizo el C++? Me lo truncó. ¿Y cuántos caracteres me aceptó? 20. Porque siempre guarda 1 para el /0. Vamos a ver ahora qué hacemos en cadena string. Esperemos. Hey, ¿qué pasó? A ver. Algo pasó, vamos a volver a ejecutarlo. Debo haber tocado algo fuera de lugar. Vamos a aprovechar para poner hola de nuevo. Espero ver no pasarme ahora. Efectivamente, ahora cadena char tiene 13, no me lo truncó. Voy a tocar otra tecla. Me pide ingresar en cadena string. Vamos a poner algo más largo. Esperemos no pasarnos de la cantidad de caracteres. A ver. Una tecla para continuar. Fíjense. El contenido de cadena string, estimados, esperemos no pasarnos de la cantidad de caracteres. ¿Cuántos caracteres tiene ahora cadena string? 61. Bien. ¿Se ve el funcionamiento de estas dos formas de almacenar cadenas de caracteres? ¿Hasta acá? Bien. Ahora, lo que vamos a hacer es todo este programa que estuvimos haciendo en un cuerpo único. Sí, vamos a cerrar esto para que se vea mejor. Vamos a convertirlo en un programa hecho con funciones. Ya están escritas para no demorarlo mientras armamos todo. Y lo que vamos a empezar por ver es el programa principal. Fíjense, cadena char está exactamente igual, cadena string está exactamente igual, y lo que hacemos acá es definir una función a la cual le pasamos la cadena de caracteres
el tope de caracteres, este es el que definimos al principio, acá lo definimos como tope char 21, y la cadena string. Le pasamos las dos cadenas y en un caso le informamos cuántos caracteres tiene. Vamos a ver cómo trabaja esta función. Fíjense, lo que voy a hacer para poder ir directamente a la función es poner el cursor sobre el nombre de la función, aprieto la tecla control y me aparece la manito, con lo cual al hacerle clic me lleva directamente a la función ver largo. ¿Qué recibe? Y acá vamos a ver cómo se pone, cómo recibe el parámetro. Es de tipo char, el nombre es un nombre local de la función porque podría llamarla desde cualquier programa, si es que lo guardo después en una librería. Y para indicarle que es una cadena de caracteres, tengo que ponerle los corchetes. No hace falta que le ponga acá la cantidad de elementos. De eso se encarga automáticamente el C. Y por otra parte, acá está recibiendo eso que es una constante y que en este programa tiene como número el 21, ¿sí? Lo va a recibir como una variable, ¿sí? Es una variable que no va a poder modificar, por eso nunca va a ir con ampersand. Y además recibe la cadena de tipo string. Vamos a ver qué hace. Recibe la cadena y vuelve a hacer un size-off de la cadena. ¿Qué debería pasar acá? ¿Cuánto debería medir esto? Este size-off. Si antes nos dio 21, acá debería darnos 21 también. Y la cadena string, y ya habíamos visto que nos daba 8. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar acá un system out para poder parar en ese punto antes de que siga y que nos muestre la cantidad de caracteres de la cadena y de el string. Fíjense que acá a continuación vamos a estar usando de vuelta el strlen y el size, pero ya dentro de la función. Vamos a compilar esto. ¿Qué pasó? Ah, un error. Ese punto y coma no va ahí, va ahí afuera. Vamos a ver, vamos a ejecutar esto. Fíjense. Epa, la cadena de caracteres no tenía 21 y nos dice 8. ¿Qué está pasando acá? Lo que está pasando acá es que una cadena de caracteres, cuando se recibe como parámetro, lo que recibe no es la cadena literal, no recibe el hola mundo, el bienvenidos, no. Lo que recibe, para no trasladar tanto volumen de información, es la dirección de memoria donde empieza la cadena. En estos casos, este parámetro no va por valor, va siempre por dirección. Entonces, en el programa principal, esta instrucción nos decía que tenía 21 la cadena, pero ahora, dentro de la función, lo que recibe es la dirección de memoria, y ya vimos que la dirección de memoria ocupa 8 bytes. Bueno, sigamos a ver qué nos informa esto. La cantidad de caracteres está perfecta, sigue siendo la cantidad de caracteres efectiva. Lo que nos dice el strlen es correcto. Y lo mismo el punto size. Hasta ahí vamos bien, ¿no es cierto? Vamos a ver. Acá tenemos un resumen de lo mismo que teníamos antes.
Y vamos a ver en el main qué hacemos después de ver el largo de estas dos cadenas. Lo que estamos poniendo ahí es ingresar una nueva cadena de caracteres y mostrarla. Vamos a usar la misma forma. Vamos a ver esto, ingresar nuevo contenido en cadena char. Nos pide con el SeinGetLine que lo ingresemos. Fíjense que acá los parámetros vuelven a ser un nombre local para la cadena con la indicación de que es de tipo char y con los corchetes que indican que es una cadena precisamente y el tope de elementos. Ahí lo que vamos a estar es ingresando en la cadena de caracteres que, fíjense, no tiene ampersand y dijimos que va siempre por dirección, es como si lo tuviese. E inmediatamente después llamamos a mostrar cadena y esa cadena va a aparecer modificada. La primera era Hola Mundo. Vamos a ver, vamos a revisar de vuelta. Este es el que teníamos en marcha. Acá tendríamos que ingresar el nuevo contenido para cadena char, que era hasta ahora Hola Mundo. Vamos a ver. ¿Qué es lo que nos pide? Vamos a poner buenas tardes. El nuevo contenido es buenas tardes y ahora tiene 13 caracteres. Y ahí terminamos. Ah, un detalle, fíjense. Nosotros mostrar cadena lo pusimos después. ¿Podríamos llamar a la misma función más de una vez? Fíjense, vamos al main. Si nosotros venimos acá, inicio, y llamamos a la misma función mostrar cadena antes de volver a ingresarla, ¿qué va a estar pasando? Vamos a compilar con esta variación, vamos a ejecutarla, ahí tenemos los valores originales, miren, la cadena ingresada es Hola Mundo, es la original, y ahora, nuevamente, ingresamos el buenas noches, porque ya pasó un montón de tiempo, y el contenido es buenas noches y la cantidad de caracteres es 13. Se ve, usamos la misma función en dos momentos diferentes, simplemente la copié y la pegué. Es la misma función que nos muestra el contenido de la cadena y la podemos llamar tantas veces como sea necesario. Bien,